La justificación por la fe bíblica se compone de dos aspectos importantes. Una que ocurre fuera del creyente y es la experiencia legal, y otra ocurre dentro del creyente y es el aspecto vivencial. Y esta justificación bíblica verdadera es lo que da paso y abre las puertas para experimentar la verdadera santificación. Soy Daniel Primera y hoy vamos a hablar acerca del segundo aspecto de la justificación por la fe. En el estudio anterior estudiamos acerca del primer aspecto, que es el aspecto legal, que eso ocurre fuera de nosotros y es una transacción que ocurre en el cielo y que el creyente lo cree por fe, aunque no lo vea, pero lo cree por fe. Y hoy vamos a hablar acerca de la experiencia, la parte vivencial de la justificación por la fe. Para comenzar vamos a leer ese mismo versículo que leímos en el programa anterior, en el estudio anterior, acerca de que Dios no puede ir en contra de sus principios. ¿Ves? Y hay un principio de Dios que aparece en el libro de Proverbios. Vamos a buscarlo. Vamos a ver allí. Vamos a buscar la palabra de Dios. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Capítulo 17, versículo 15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Qué significa abominación? Abominación es algo que le produce repudio, algo que él rechaza. Entonces, ¿qué es lo que rechaza Jehová? Dice: el que justifica al impío, como también el que condena al justo. ¿Ves? Estos dos aspectos, estas dos acciones tienen el mismo peso en la balanza. Condenar al justo, bueno, eso es horrible delante de Dios. ¿Cómo vas a condenar al justo? El que es inocente, que no ha cometido ninguna falta. Se hace una denuncia en contra de alguien porque supuestamente hizo algo malo, algo que va en contra de la ley. Se hace un juicio. En ese proceso, en ese juicio, se encuentra que esa persona es inocente, pero si se condena, si se declara culpable a esa persona siendo inocente, dice, eso es abominación delante de Jehová. Pero también está el otro aspecto, que es cuando se justifica, cuando se declara justo al impío, o sea, al que no es justo, es abominación a Jehová. Es, por ejemplo, como declarar inocente al culpable, porque eso es corrupción. Eso dice que crea una abominación, o es una abominación delante de Jehová y le crea repudio. ¿Ves? ¿Qué significa justificar? Bueno, la palabra justificar significa declarar justo al que es justo y absolverlo de condenación. Eso es lo que significa bíblicamente justificar. Entonces vamos a ver con la Biblia, ese aspecto de la justificación por la fe, que es la parte vivencial, esa parte que ocurre en el creyente. No solamente la justificación por la fe es un proceso que ocurre en el cielo, no, la justificación por la fe verdadera y bíblica involucra una experiencia dentro del creyente. Mira lo que dice el libro de Romanos. Romanos 4:5 dice: pero al que no trabaja, y esto lo explicamos en el estudio anterior, al que no trabaja sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, es interesante, mira lo que dice aquí: sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo es que en una parte en Proverbios dice que es abominación para Jehová justificar al impío? Y aquí Pablo menciona, bueno, que el que cree en aquel que justifica al impío, bueno, esa fe, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo podemos reconciliar estos versículos? ¿Será que se está contradiciendo la palabra de Dios? ¿Será que Salomón dijo algo
en Proverbios y Pablo en Romanos lo está contradiciendo? ¿Qué es lo que está queriendo decir la palabra de Dios aquí? Bueno, si nosotros aprendemos a leer la Biblia leyendo el contexto, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender y vamos a conocer quién es ese impío que es justificado. En ese mismo libro de Romanos, pero el capítulo 3, versículo 26 dice: con mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces estamos entendiendo aquí, estamos viendo que Pablo, el mismo Pablo está diciendo, ¿quién es ese impío que llega a ser justificado? El impío que llega a ser justificado es el impío que ha sido regenerado. No es cualquier impío, porque una persona muerta en sus delitos y pecados, cometiendo o viviendo en impiedad, no puede ejercer la fe de Jesús. Solamente alguien que ha sido atraído por el Espíritu de Dios, solamente una persona que ha traído las obras de Dios a su corazón, a su vida, es el único que puede ejercer la fe de Jesús. Como vimos en el estudio anterior, la fe genuina trae las obras de Dios en el creyente. Por lo tanto, Dios obra en ese creyente y lo hace justo. Por lo tanto, el impío que llega a ser justificado es un impío que ha sido regenerado. No es cualquier impío, porque para Dios es abominación justificar o declarar justo al que no es justo. Por lo tanto, Dios tiene que hacerlo. La promesa de Dios es que Él hace justo a ese impío y luego lo declara justo. Eso involucra la verdadera justificación por la fe bíblica. Y esto es lo mismo que dice Pablo en la carta de Tito. Vamos a buscarlo, a leerlo. Dice Tito capítulo 3 versículos 5 al 7 dice: nos salvó, o sea, Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hay lavamiento y hay regeneración y hay renovación en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Y dice: para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Estás viendo? La justificación por su gracia involucra el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y esa regeneración y esa renovación, ¿dónde ocurre? En la mente del creyente, en aquel que ha ejercido la fe de Jesús, por la obra y la intervención de Dios en el corazón de esa persona. Porque la verdadera fe trae las obras de Dios. Y la Biblia dice que la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, la Biblia no se está contradiciendo. La verdadera justificación por la fe involucra una renovación, una regeneración de ese creyente. Y cuando Dios le da esa regeneración representada en la Biblia, o esa renovación representada en la Biblia como un nuevo corazón, entonces esta persona está en condiciones para que Dios la declare justa. Porque Dios le ha dado un nuevo corazón y ha colocado su justicia en ese corazón. ¿Y qué es la justicia? Obediencia a los mandamientos de Dios. Esa obediencia que alcanzó, que vivió Cristo Jesús cuando vino aquí a la tierra. Una obediencia perfecta. Entonces, la justificación incluye una regeneración y renovación de ese creyente, o sea, de la mente o del corazón, y el corazón representa la mente. Algo nuevo ocupa el lugar de lo antiguo. Por eso que dice Pablo
que en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Los que están en Cristo Jesús son una nueva criatura. Y eso ocurre literalmente porque Dios lo ha prometido. No llega a ser una nueva criatura cuando Cristo venga en su segunda venida. No. La promesa es que Dios te puede hacer una nueva criatura ahora. Y esto fue lo mismo que le dijo Cristo a Nicodemo. Mira lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 3, en esa conversación que tuvo Cristo con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué debe experimentar entonces esa persona para poder entrar en el reino de Dios? Comenzar a comprender esas verdades espirituales del reino de Dios. ¿Qué debe experimentar esa persona? Nacer de nuevo, que no es otra cosa que recibir un nuevo corazón. Lo que pasa es que Cristo utiliza una frase aquí en esta conversación con Nicodemo, y Pablo utiliza otra, pero los dos están hablando de lo mismo. Dos términos que se refieren a lo mismo. Jesús dice que sin el nuevo nacimiento no hay salvación, y Pablo dice que nos salvó no por obras de justicia nuestra, sino por la justificación de Dios en el creyente. ¿Y qué involucra esa justificación? Leímos en Tito, una renovación y regeneración en la mente, o sea, del creyente, que no es otra cosa que darle un nuevo corazón. Al recibir un nuevo corazón, la persona está experimentando un nuevo nacimiento. Eso es justificación por la fe bíblica, la real, la verdadera. Lamentablemente, muchas iglesias en el mundo cristiano y en el mundo protestante no enseñan la verdadera justificación por la fe. Y lamentablemente se están uniendo con la justificación por la fe de la iglesia romana. La justificación por la fe que enseña, predica la iglesia romana no es la justificación por la fe bíblica. La que enseñó Cristo, la que enseñó Pablo, la que dice las Escrituras, no es la misma. Y lamentablemente muchos en el mundo cristiano, muchos dentro de nuestra propia iglesia están enseñando justificación de la iglesia romana, de Babilonia, bebiendo vino y enseñando vino. Y en esa justificación es en la que se unen la iglesia romana con las iglesias, entre comillas, protestantes. Y eso ya se ha hecho algo oficial y tú lo puedes ver en el estudio que tuvimos anterior. Vamos a ver aquí lo que dice la sierva del Señor acerca de esa experiencia vivencial de la justificación por la fe en el creyente. Mira lo que dice el discurso maestro de Jesucristo en la página 97. Dice: pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. Ella dice que lamentablemente muchos no han entendido lo que significa completamente el perdón. Muchos creen que el perdón involucra borrar los pecados en el cielo. Es la parte legal. Pero el perdón, que es la justificación, involucra más que pasar por alto los pecados pasados. Volvemos a leer. Pero el perdón tiene un significado más abarcante del que muchos suponen. El perdón de Dios no es solamente un acto judicial o legal por el cual libra de la condenación. O sea, ese proceso que ocurre en el cielo. No, dice allí que no es solamente un acto judicial o legal. Involucra algo más. Dice, no es solo el perdón por el pecado. O sea, pasar por alto. Cuando Dios pasa por alto en el cielo, Dios pasa por alto las faltas o los pecados pasados. Ella dice, no es solamente eso, involucra algo más. Dice, es también una redención del pecado. ¿Qué significa redención? Es una salvación. Salvar a ese creyente del pecado
Es una efusión del amor redentor que transforma el corazón. La justificación por la fe bíblica involucra la transformación del corazón, lo que Cristo dijo, nacer de nuevo. Porque Dios está cumpliendo su promesa de colocar un corazón nuevo, un corazón de carne en ese creyente que ha ejercido la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es creer en lo que Dios ha prometido. David tenía el verdadero concepto del perdón cuando oró: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David entendía lo que es el concepto verdadero del perdón, que no es otra cosa, el concepto verdadero de la justificación por la fe. Cuando él dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Ves? Dame un corazón nuevo, como tú has prometido en la Escritura, y renueva un espíritu recto dentro de mí, que involucra carácter, los pensamientos, las emociones, las decisiones. David pidió el verdadero perdón, la verdadera justificación, y experimentó la verdadera justificación, el verdadero perdón. ¿Por cuál pecado David estaba pidiendo aquí perdón? O ser limpiado, o ser justificado. ¿Por cuál pecado? Bueno, por el pecado de adulterio. El pecado de adulterio que cometió con Betsabé. El asesinato. Cuando mandó a matar al esposo de esa mujer. La mentira, el engaño. Ahora, David dice: Señor, crea en mí un corazón nuevo. Dame nuevos pensamientos. Dame nuevas motivaciones, nuevos deseos, nuevos sentimientos. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios cumplió lo que David estaba pidiendo, porque iba conforme a su palabra, a sus promesas. Usted ve que luego David no cayó otra vez en la falta del adulterio. David no volvió a cometer el pecado del adulterio. ¿Por qué? Porque Dios le dio un nuevo corazón. Hubo un verdadero arrepentimiento. No volvió a caer en la misma falta, porque él experimentó la verdadera justificación por la fe, porque él entendía cuál es la verdadera justificación, cuál es el verdadero perdón de Dios, que involucra no solamente pasar por alto su falta, es transformar a ese pecador arrepentido, a ese pecador que ha ejercido la fe de Jesús. Y eso es lo que estaba haciendo, y eso es lo que estaba haciendo David en ese momento, ejerciendo la fe de Jesús. Es decir, creyendo, pidiendo, clamando las promesas que ha hecho Dios de transformar al ser humano, aunque caído, al ser humano arrepentido. Y recuerda lo que dijimos en el estudio anterior: la fe genuina, que es la fe de Jesús, trae las obras de Dios en ese creyente. Vamos a ver otra cita. Mira lo que dice Mensaje Selecto, tomo 1, en la página 426, dice: la fe genuina se apropia de la justicia de Cristo, y el pecador es hecho vencedor con Cristo. Ve, ahí lo dice, porque eso es bíblico. La Biblia lo dice, que en la justificación el pecador es hecho. En la justificación por la fe hay una experiencia de renovación, de transformación, de regeneración. Hay una experiencia vivencial en ese pecador arrepentido. La fe genuina se apropia de la justicia de Cristo y el pecador es hecho vencedor con Cristo, pues se lo hace participante de la naturaleza divina. No se lo hace participante de la naturaleza divina cuando Cristo venga o cuando la persona resucite. No, se lo hace participante de la naturaleza divina cuando ejerce la verdadera fe y cree en las promesas de Dios.
Y así, dice allí el texto, y así se combinan la divinidad y la humanidad como ocurrió en Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús dijo, mira, no soy yo el que hace las obras o el que habla, sino el Padre que mora a mí, es el que habla y el que hace esas obras. Y Cristo ejercía la verdadera fe, por eso se le dice la fe de Jesús. Y así como ocurrió con Cristo, bueno, ocurrirá también con el ser humano, con ese pecador arrepentido, cuando ejerce la verdadera fe, la verdadera confianza en las promesas de Dios. Dios entonces lo transforma, Dios le da un nuevo corazón, lo hace participante de la naturaleza divina y ahora lo declara justo. ¿Por qué? Bueno, porque Dios lo ha hecho justo. Mira la siguiente cita, vamos a leer también en Mensaje Selecto, en el tomo 1, página 461, dice, somos pecadores por nosotros mismos, pero somos justos en Cristo. Habiéndonos hecho justos, ¿ve? Habiéndonos hecho justos por medio de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como tales. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entonces en la justificación por la fe ocurre también ese milagro maravilloso de que ese pecador es hecho justo. Ha sido transformado. Hay una experiencia en el corazón, en la mente de esa persona. Mira lo que dice también el comentario bíblico del versículo de Romanos 5.1. Dice, esta comprensión de la justificación por la fe muestra que son la conversión y el nuevo nacimiento en la vida del pecador arrepentido. No sería posible que el hombre caído disfrutara de una nueva relación de paz espiritual a la cual le da el derecho y la entrada, la justificación, si no fuera por el cambio milagroso efectuado por el renacimiento espiritual. ¿Qué es lo que está diciendo? Que en la justificación hay ese cambio milagroso del renacimiento espiritual, como aparece en Juan 3.3 y en 1 Corintios 2.14. De modo que cuando Dios justifica al pecador que se ha convertido, justifica a un pecador convertido. No es que llega a ser convertido en la segunda venida de Cristo o en la resurrección, sino que puede ser una realidad ahora. De modo que cuando Dios justifica al pecador que se ha convertido, también crea un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de él, como dijo David en Salmo 51.10. En cuanto a la relación entre la conversión y el nuevo nacimiento y la justificación, dice allí el comentario, tenemos que ver el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 127. Y vamos allá. Mira lo que dice esa cita. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 127, dice, cuando el pecador, atraído por el poder de Cristo, se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Esa persona llega a ser transformada, una nueva creación. Por fuerza propia, por fuerza humana, no, obra de Dios en él. Se le da un nuevo corazón. Llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Estás viendo la relación de la justificación por la fe con el nuevo nacimiento? Con recibir un nuevo corazón. La santidad encuentra que no hay nada más que requerir. Dios mismo es el que justifica al que es de la fe de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Vemos aquí la relación de esos versículos. ¿Ve? Dice, por eso se le dice que Dios justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Por qué? Porque es el que ha ejercido la fe de Jesús, ha sido regenerado por el poder de Dios. Ahora, mira, yo quiero que veamos algo, y esto lo ilustra la Biblia. Esta experiencia de la verdadera justificación por la fe la podemos ver en un milagro. ¿Sabes tú que los milagros en la Biblia no están por ocupar un espacio? No están allí por estar.
Ellos nos enseñan verdades espirituales acerca de la salvación. Verdades espirituales de ese reino de Dios o reino de la gracia que se implanta en el corazón, en la vida del creyente. ¿Me explico? Entonces, esos milagros, como te repito, no están allí solamente para que veamos y conozcamos el poder de Cristo o la capacidad que tiene Cristo de hacer ciertas cosas. Los milagros nos enseñan también principios espirituales. Y hoy vamos a ver un milagro que a mí me gusta mucho. Porque nos enseña verdades acerca de esa experiencia. Y es la sanidad del leproso. Y esto lo encontramos en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Vamos a buscar allí, vamos a leerlo. Marcos 1, versículo 40 al 44. Leemos. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Aquí tenemos que ver algo. Aquí dice que se le acerca un leproso y bueno, y llama la atención que un leproso no podía estar entre las personas, entre la gente, porque podía contaminar a otras personas, enfermarla, porque bueno, en ese tiempo la lepra no tenía cura, era una enfermedad terrible. Es como decir ahora el SIDA o alguna enfermedad que no tenga cura. Pero este leproso, ¿te puedes imaginar la experiencia o la vida del leproso que rechazado por la sociedad, alejado hasta de su propia familia, no puede estar con su esposa, no puede estar con sus hijos, tiene que estar alejado de su hogar, de esos seres que él quiere y que ama? Y retraído, entonces escucha de que hay un Jesús, hay un Cristo que ha hecho milagros y ha sanado a personas. Entonces, él al escuchar esas palabras, entonces reavivió en su corazón esa esperanza. Entonces dice, bueno, si esa persona ha curado a estos enfermos y a leprosos, entonces a mí también me puede curar. Esta persona, entonces, ya no le importa nada, lo que le importa es encontrarse con Cristo. En esa oportunidad Cristo está predicando. Siempre Cristo estaba enseñando, siempre predicando las verdades del reino de Dios. Y Cristo está hablando, y cuando esta persona ve a Cristo, dice, aquí está mi esperanza. Y mientras más se acercaba, más escuchaba la palabra de Cristo. ¿Y qué crees tú que ocurre? ¿Qué ocurre cuando una persona escucha las palabras de Dios? ¿Qué es lo que ocurre? Se activa la fe. La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Y Cristo dice en Juan que Él no habla sus propias palabras, sino las palabras del Padre. Por lo tanto, cuando Cristo está hablando y enseñando, son las palabras del Padre. Y estas palabras poderosas, entonces comienzan a activar, a incrementar la fe en ese leproso. Y cuando el leproso más se acercaba, más la fe se fortalecía y más se fortalecía su esperanza de ser sanado. Me imagino la gente allí corriendo, alejándose de esta persona, pero la fe y la esperanza en el corazón de este leproso no le importaba. Lo que él quería era ser sanado, encontrarse con su Salvador, con Cristo Jesús. Y dice que de rodillas, o sea, humildemente, le habla a Cristo. Él entiende que Cristo es alguien superior, es alguien santo. Y por eso se arrodilla y le dice, si quieres. No le impone la petición, no le dice, sáname. Le dice, Señor, si tú quieres, si es tu voluntad. Así como lo has hecho con otra persona, si tú quieres hacerlo conmigo, hazlo. Tú puedes limpiarme, tú tienes poder para eso.
Y mira lo que ocurre en el versículo 41 dice, y Jesús, teniendo misericordia, es interesante que como Marcos relata aquí detalladamente lo que hizo Cristo. Dice, Cristo teniendo misericordia de él, extendió la mano, lo tocó y le dijo. Estas cosas son importantes. ¿Por qué? Porque te repito, los milagros no están allí para llenar un espacio, no están allí por estar. Cada detalle, cada aspecto, cada información de los milagros de Cristo nos da información, es para enseñarnos verdades espirituales de la salvación del hombre y del reino, de la gracia, el reino de Dios. Jesús, teniendo misericordia, Jesús tuvo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo. ¿Por qué Marcos nos dice, bueno, tuvo misericordia y le dijo? Si no queda detalle, porque esos detalles nos enseñan. Nos enseñan algo. Y lo vamos a ver en unos segundos. ¿Qué le dijo Cristo? Cristo le dijo, quiero, sé limpio. ¿Por qué Cristo no le dijo, sé sano, sino sé limpio? Porque esto nos está enseñando verdades espirituales. Versículo 42. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Cristo habló, Cristo lo tocó, Cristo le habló. Y dice, y cuando hubo hablado, al instante. ¿Qué es al instante? Así. Al instante la lepra se fue de aquel, o de aquel leproso, de aquella persona, y quedó limpio. Entonces Cristo le dice a este leproso, a esta persona que ha sido sana, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ello. Eso también es importante y lo vamos a ver en unos segundos. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Cuando él dice, mira, tuvo misericordia, extendió su mano, lo tocó y le dijo, quiero ser limpio. Eso no está allí por casualidad. Eso nos está enseñando algo. Bueno, cuando dice que tuvo misericordia, Cristo nos está enseñando esa actitud que tuvo Cristo cuando el hombre cayó en pecado. Él no se quedó en el cielo recibiendo la adoración sentado en el trono y siendo adorado por los ángeles. Él tuvo misericordia, se despojó de su gloria, se hizo a la tierra, encarnarse, a ser semejante a uno de nosotros. Participó de carne y sangre, participó de nuestra naturaleza, por eso dice, tuvo misericordia, extendió la mano, o sea, lo tocó Cristo al encarnarse. Cristo siendo el Hijo de Dios, el Hijo divino de Dios, siendo el creador de los cielos y la tierra, al encarnarse, al hacerse como uno de nosotros, nos tocó. Él está extendiendo su mano y nos está tocando. Eso es una muestra de que tuvo misericordia. Como dice Pablo en Hebreo, participó de carne y sangre. Y que mediante la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, que es a Satanás, al diablo. Cristo tuvo misericordia. Nos tocó, extendió su mano y nos tocó al hacerse como uno de nosotros. Vamos a ver cómo se ve una persona leprosa. Mira, esto es una persona leprosa. Ustedes pueden ver allí los ojos de este hombre, las manos, cómo se le va cayendo, porque la lepra es eso. La lepra afecta y destruye los nervios. Por lo tanto, a la persona se le cae parte de su cuerpo, se le cae piel y esa persona no siente nada. ¿Por qué? Porque ha perdido los nervios, la sensibilidad. Y aquí vemos una persona que ha perdido los dedos. Mira la piel. Y la lepra es una enfermedad que no solamente da una parte del cuerpo, da en todo el cuerpo. Aquí podemos ver también otra imagen de un leproso. Imagínense una persona así, todo su cuerpo. Desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. ¿Qué representa la lepra bíblicamente? ¿Por qué
¿Por qué Cristo dijo, quiero, sé limpio? Y no le dijo, sé sano. ¿Qué nos quiere enseñar? Bueno, ¿qué representa la lepra? Mira lo que dice Isaías 1. Dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Tenga presente eso porque es el contexto. Isaías o Jehová dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Esas son las características de las personas a las que Jehová se está dirigiendo. Generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Qué es lo que dice el profeta? ¿Cómo es el aspecto de estas personas malignas, estas personas pecadoras? Generación de malignos, hijos depravados. Bueno, dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, como la lepra. Estas personas pecadoras, malas, malignas, depravadas, es representada como una persona que tiene una llaga podrida desde la planta del pie hasta la cabeza. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. La lepra representa el problema del pecado en el ser humano. Quiere decir que ese leproso nos representa a ti y a mí. Nosotros, seres humanos pecadores, enemigos de Dios, débiles e imperfectos. Ese leproso representa a la humanidad con su problema del pecado. Nos representa a ti y a mí. Pero la sanidad de ese leproso representa lo que Cristo puede hacer en nosotros ahora por medio de la justificación por la fe. Porque la sanidad de ese leproso nos está enseñando lo que ocurre en el creyente, aunque pecador, débil e imperfecto, cuando es justificado por la fe de Jesús. Cuando es justificado por la fe genuina. Porque ese milagro de la sanidad del leproso es una ilustración de la justificación por la fe bíblica. Te repito, la sanidad del leproso es una ilustración de la justificación por la fe verdadera bíblica. Mira lo que dice esta cita, la sierva del Señor, acerca de ese milagro. En el deseo de todas las gentes, en la página 231 dice, la obra de Cristo al purificar al leproso de su terrible enfermedad es una ilustración, nos está enseñando, es una ilustración de su obra de limpiar el alma del pecado. Su toque impartía un poder vivificador. La lepra fue quitada. ¿Ves? Así sucede con la lepra del pecado. La lepra representa el pecado, como dice la palabra de Dios, que es arraigada, mortífera e imposible de ser eliminada por el poder humano. Lo que ocurrió con ese leproso es lo que Dios quiere enseñar acerca de lo que Él puede hacer en aquella persona caída, pecadora, para justificarla. Sigue diciendo, dice, en algunos casos de curación, Jesús no concedió inmediatamente la bendición pedida. Pero en el caso del leproso, apenas hecha la súplica, fue concedida. Apenas el leproso pidió, Señor, si quieres puedes limpiarme, Cristo le concedió esa petición. Porque dice, al instante fue limpio. Cuando pedimos bendiciones terrenales, tal vez la respuesta a nuestra oración sea dilatada
o Dios nos dé algo diferente de lo que pedimos. Pero no sucede así, pon atención a lo que dice, pero no sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Tal vez Dios se tarda un poco cuando pedimos cosas materiales. Pero dice que cuando pedimos bendiciones espirituales, como vencer un pecado, como vencer una falta, una imperfección, dice que Dios responde inmediatamente. No sucede así cuando pedimos liberación del pecado. Él quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios y Padre nuestro. Ahora mira, allí en esa parte hay vamos a leerlo aquí, lo que Cristo le encarga a ese leproso. El versículo 43 dice, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Así que Cristo, mira, aquí Cristo no está echando a un lado lo que la ley, lo que Dios estableció o sí le dijo a Moisés. ¿Sabes tú que en Levíticos 14 hay una ley ceremonial que tiene que ver con el leproso? Y eso es lo que Cristo le está diciendo a esa persona que ha sido curada. Le dice, muéstrate. ¿Por qué? Porque eso aparece en la ley ceremonial, en lo que se conoce como la ley de Moisés. Que el leproso cuando era sanado tenía que presentarse ante el sacerdote. Y el sacerdote lo evaluaba. Y ese leproso tenía que llevar también unos corderos, unas ovejitas que tenían que ser sacrificadas. ¿Por qué? Porque tenía que hacerse una ceremonia. Entonces, en esa ceremonia también se enseña principios espirituales acerca de la justificación por la fe que tú y yo tenemos que entender. Porque no solamente tenemos que estudiar el milagro con referente a lo que Cristo, a la experiencia de Cristo con el leproso. No solamente le dijo, quiero ser limpio, sino que también le dijo, mira, muéstrate al sacerdote. Y tenemos que ver y entender lo que se hacía cuando un leproso era sanado. ¿Qué hacía el sacerdote? ¿Qué hacía el leproso? ¿Qué ocurría en el santuario? Porque nos está enseñando principios de la verdadera justificación por la fe. Entonces aquí vemos a ese leproso, se presenta ante el sacerdote lo evalúa, el sacerdote evalúa a este leproso y comienza una ceremonia. Y vamos a ver que lo que se hace con este leproso es lo que ocurre también en la experiencia de aquella persona, aunque pecadora, pero por medio de la fe genuina, ha experimentado la verdadera justificación por la fe. Te repito, ese leproso representa a cada uno de nosotros. Te representa a ti y me representa a mí. Ese sacerdote que evaluaba y que trataba allí ceremonialmente con ese leproso representa a Cristo. Vamos a Levítico 14. Mira lo que dice la palabra de Dios que tiene que ver con la ley ceremonial del leproso. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Utiliza la palabra limpiar, no dice sanar, aunque la lepra es una enfermedad, qué interesante que no dice sanar, dice limpiar. Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído a sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Qué interesante, dice que lo lleva fuera del campamento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está enseñando esto? Si la lepra representa el problema del pecado, ¿qué hizo el pecado en el ser humano? Nos alejó de Dios. Nos aleja de la patria celestial. Estamos destituidos de su gloria.
porque tenemos la lepra del pecado. Esos detalles son lo que está enseñando esa ceremonia acerca del leproso. Entonces dice, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y lo mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Versículo 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y soltará la avecilla viva en el campo. Mira, aquí hay muchos detalles que es importante que nosotros entendamos para comprender lo que ocurre en la justificación por la fe. Mira, aquí por ejemplo se utilizaban 2 avecillas o 2 ovejitas, dice limpias, vivas. Y luego se mataba una y se utilizaba entonces, dice, madera de cedro, grana y hisopo. Eran como unas ramas que se colocaba para rociar sangre o agua en la persona, en el leproso. Y eran aguas corrientes. Y esto es lo que menciona David en Salmo 51 con hisopo. ¿Por qué? Porque él está entendiendo la ceremonia que se hacía con una persona leprosa. Porque él entendía que él tenía la lepra del pecado. Y esto es lo que ocurre en la experiencia verdadera de la justificación por la fe. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Había una ovejita que moría, pero otra quedaba viva. ¿A quién representa esa ovejita o esa avecilla muerta que derrama la sangre? Representa a Cristo Jesús, que por medio de esa sangre nos purifica, nos limpia. Dice que avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. ¿Qué son aguas corrientes? Agua corriente en la Biblia representa la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo es representado por fuego, es representado por agua. Agua corriente, no es agua estancada, es agua limpia. Y dice, versículo 6, después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Entonces, para que esta persona fuera completamente limpiada, se rociaba esa sangre, se mojaba entonces el hisopo en la sangre de esa ovejita muerta sobre aguas corrientes. Y dice, y rociará 7 veces sobre el que se purifica la lepra. Nosotros somos limpiados por la sangre de Cristo Jesús. Eso ocurre en la justificación por la fe. Esta persona no podría participar de esa ceremonia si no estaba limpio. La única persona leprosa que participaba de esta ceremonia era el leproso que ha sido sano, que ha sido limpiado. No cualquier leproso. ¿Qué es lo que está diciendo? No es cualquier impío que es justificado. Es justificado aquel que ha sido regenerado por el poder de Cristo Jesús. Y por eso se le declara limpio y se le declara justo. Si esa avecilla o corderito muerto que derrama su sangre para limpiar a ese leproso representa a Cristo, ¿a quién crees tú que representa la otra oveja? Vamos a leer el versículo. Versículo 7. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio. Y soltará la avecilla viva en el campo. ¿A quién representa esa avecilla viva? Que es luego soltada en el campo. Representa a ese hombre que estuvo enfermo del problema del pecado, de la lepra, pero ha sido restaurado, ha sido sanado, ha sido limpiado y llega a ser parte del redil de Cristo Jesús, del gran pastor de las ovejas. Él llega a ser una oveja del redil de Cristo, una oveja viva. Ha sido rescatada del pecado. Antes estaba muerta en sus delitos y pecados, ahora vive por Cristo Jesús. Y es interesante que el versículo dice, el que se purifica de la lepra le declarará limpio. Esa palabra en hebreo nos está enseñando ese principio de la justificación por la fe. Purifica es la misma palabra, limpio.
declararlo limpio es lo mismo que justificar. No se podía declarar limpio a una persona que todavía estaba con la lepra, porque eso es abominación para Jehová. No se puede declarar limpio a una persona que todavía tuviera enferma de la lepra. No se podría hacerse esta ceremonia si la persona estaba todavía enferma de la lepra. Qué interesante que la palabra allí que se utiliza es purifica. No dice se sana, dice se purifica de la lepra. Y aquella persona que ha sido purificada de la lepra dice, le declarará limpio. ¿Por qué? Porque está literalmente purificada de la lepra. Por eso se le declara limpio. Y entonces el Antiguo Testamento nos está enseñando claramente que en la justificación por la fe hay una experiencia vivencial dentro del creyente, de ese pecador arrepentido que ha ejercido la fe de Jesús. Vamos a ver qué significa la palabra limpio o purificar en hebreo. La palabra es, de acuerdo a la concordancia de Strong, la palabra es taher, significa limpio, estar limpio. No es solamente declararlo. Muchos creen que, bueno, sí, la justificación por la fe es declarar al impío justo. No, es hacerlo justo. Por eso dice limpio, estar limpio o puro. Estar es una experiencia en la persona. Estar. Antes estaba muerto en sus delitos y pecados, sucio de su pecado, ahora está limpio. Es justo. Dios lo ha hecho justo. Dice, una raíz primitiva propiamente ser brillante, es decir, por implicación, ser puro, físicamente sano, claro, no adulterado, levíticamente, no contaminado, moralmente inocente o santo. Eso es lo que significa la palabra taher y es la que aparece allí en la ceremonia de lo que se hacía con el leproso. ¿Ve? Dice, se purifica de la lepra y lo declara limpio. Por lo tanto, esa persona realmente está sana. Es decir, en lo espiritual, esa persona es justa porque Dios lo ha hecho justo. Ha transformado su corazón y ha dado un nuevo corazón. Ha experimentado la renovación, la regeneración de su corazón, que es la mente. Eso es lo que te promete Dios en la verdadera justificación por la fe. Y esto es lo que abre para experimentar y vivir la verdadera santificación, que es obediencia constante y permanente a los mandamientos de Dios. Entonces, hay un caso de la ceremonia, de ese leproso, porque no terminaba solamente allí. Luego, cuando se rociaba con la sangre de esa ovejita, que había sido degollada y derramar su sangre, después de rociar esa sangre, o esparcir, con el hisopo, ¿te recuerdas? Eran como unas ramas, con el hisopo sobre el cuerpo, rociar sobre el cuerpo de ese leproso, que representa la sangre de Cristo. Porque la sangre de Cristo nos purifica nuestras conciencias de obras muertas, o sea, del pecado que nos conduce a la muerte. ¿Sabes tú qué es lo que involucraba también esta ceremonia? Bueno, el sacerdote colocaba sangre, escucha bien, tú puedes leer, lo que pasa es que para hacerlo un poco más rápido, tú puedes leer, busca Levíticos 14 y lee esos detalles de lo que se hacía con el leproso que había sido sanado. El sacerdote colocaba esa sangre en el lóbulo de la oreja derecha del leproso. Colocaba una gotica de sangre, le colocaba una gotica de sangre en el pulgar de la mano derecha y le colocaba una gotica de sangre en el pulgar del dedo derecho. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una gotica de sangre en el lóbulo de la oreja? Purifica nuestros sentidos, lo que entra hacia nuestra mente. Por eso que en la justificación por la fe involucra la renovación de la mente, de los pensamientos, de los sentimientos. Por lo tanto, aquella persona que ha experimentado la justificación ahora vive para honra y gloria de Dios. Es andar en los principios de Dios. Todo lo que llega
a la mente por medio de los sentidos, por medio de la avenida, que son las avenidas del alma, está purificado. Ya la persona no vive para satisfacer sus pasiones bajas, sino para vivir conforme al Espíritu. Por eso que Pablo dice, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Eso ocurre en la justificación por la fe bíblica. Eso es lo que significa la gotica de sangre en la oreja. Purificar nuestros sentimientos, nuestras avenidas, todo lo que llega a nuestra mente. La gotica de sangre en el pulgar de la mano derecha, ¿qué representa eso? Ahora, lo que hacemos, la mano representa obra, lo que hacemos, lo hacemos para honra y gloria de Dios. No hacemos las cosas para nuestro orgullo, para nuestro ego o para nuestras, pensando primeramente en nuestro yo, sino que las cosas que hacemos llegan a ser gratas, llegan a ser una honra para el Padre Celestial, para Dios. Purifica nuestras obras, lo que hacemos. Que lo que hacemos exalte a Cristo, exalte al Padre Celestial. Y la gotica en el pulgar del pie derecho, ¿qué representa? Bueno, el pie, los pasos, es la vida en este mundo. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. O sea que el camino representa la vida, lo que hacemos cada día puede ser limpiado. Y así glorificar el nombre de Dios cada día. Y solamente se puede hacer es con la sangre de Cristo Jesús, porque nuestra justicia es como trapo de inmundicia, dice Isaías. Es como trapo de inmundicia nuestra justicia. Nuestras buenas obras son como trapos de inmundicias. No valen de nada. Tienen que ser purificadas. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestras actitudes y nuestras motivaciones e intenciones tienen que ser purificadas, y todo está en la conciencia. Tienen que ser purificadas por medio de la sangre de Cristo Jesús. Como dice Hebreos, te repito, la sangre de Cristo dice, limpia nuestras conciencias de obras muertas. Y esas obras muertas involucran obras de lo que es de pensamiento, acción y el andar de nuestra vida en este mundo. Sangre en el lóbulo de la oreja, sangre en el dedo de la mano y sangre en el dedo del pie. Pero eso no quedaba allí. Eso no quedaba allí. Luego el sacerdote tomaba aceite. El sacerdote tomaba aceite. Pongan atención a esto. Y le colocaba una gotica de aceite en el lóbulo de la oreja derecha. O sea, sobre la sangre, sobre la gota de sangre, ahora colocaba una gotica de aceite. Una gotica de aceite en el pulgar derecho. Una gotica de aceite en el pulgar del pie derecho. Te pregunto, ¿qué representa esa agua con que el leproso era bañado? Y la sangre, ¿qué representa eso? Eso representa la lluvia temprana. Esa lluvia que se recibe cada día. Esa lluvia que se recibe, y esa lluvia es de la justicia de Cristo. Esa lluvia es la presencia del Espíritu de Dios. Esa lluvia es de la palabra de Dios. Lo dice Isaías, que su palabra llega como rocío, como lluvia del cielo. La justicia de Dios también dice que cae como un rocío. Y es la presencia de su Espíritu que es representado también como agua. La presencia de Cristo en tu vida. Lluvia temprana. Eso es lo que se representa. El agua del leproso cuando era bañado y la sangre. La sangre en la oreja, la sangre en la mano y la sangre en el pie. Pero luego se colocaba una gotica de aceite en la oreja, en el dedo de la mano y en el dedo del pie. ¿Qué es el aceite? El aceite representa también el Espíritu Santo. ¿Qué representa ese aceite? No es con ejército, no con fuerza humana, sino como espíritu, dijo Jehová, mi espíritu. Como aparece en el libro de Zacarías. Pero eso no quedaba allí, sino que también
luego el aceite que quedaba era rociado en todo el cuerpo de ese leproso. En todo el cuerpo. Desde la cabeza se rociaba ese aceite. Se soltaba, se echaba ese aceite y ese aceite caía en toda la cabeza y en todo el cuerpo del leproso. Y cuando esta persona entonces ha sido limpiada con el agua, dice agua corriente, agua limpia, con la sangre de Cristo, que es lluvia temprana, entonces tendrá la garantía, tendrá la seguridad que recibirá el aceite, que es la lluvia tardía. Una persona, un leproso, no podía recibir la ceremonia o ser bañado con el aceite si todavía seguía leproso. No podía. Solamente aquella persona que después de padecer de la enfermedad de la lepra podía participar de ese baño del aceite, era únicamente aquella que había sido limpiada de la lepra. Esa es la verdadera justificación por la fe bíblica. Procura participar de la lluvia temprana cada día, recibir de la palabra de Cristo cada mañana, recibir de su justicia, recibir de la presencia del Espíritu de Dios, recibir de la presencia de Cristo en tu vida. Y esto te llevará y te preparará para luego recibir el baño de la lluvia tardía, representada por el aceite. Yo quiero que veamos esto en lo que dice. Mira lo que dice, que es la misma palabra. Es la misma palabra que aparece en Levíticos 16:30. ¿Te recuerdas? Tajer, esa palabra ser limpio, purificar, que aparece en la ceremonia del leproso, es lo mismo que aparece en Levíticos cuando dice purificar en la purificación del santuario, porque está haciendo referencia a pecado. Es una ilustración. Dice, Levíticos 16:30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros, y está hablando acerca del día del Yom Kippur, la expiación, cuando todos los pecados se sacaban del santuario. Dice, y seréis limpiados, o sea, tajer, y seréis limpiados de todos vuestros pecados. Por lo tanto, la ceremonia del leproso, cuando dice purificado de la lepra y ser declarado limpio, nos está hablando acerca de la purificación del pecado. Y es lo mismo que dijo David en Salmo 51, 2:7. Dice, lávame más y más de mi maldad. ¿Te recuerdas lo que dice Levíticos 14? Ese leproso era bañado con agua, con la sangre de una ovejita. Y eso es lo que está tomando. O sea, David toma la ceremonia del leproso y le reclama a Dios sus promesas. Dice, y límpiame de mi pecado, así como el leproso era limpiado de la lepra. Límpiame de mi pecado, purifícame con hisopo. Las mismas palabras que aparecen en Levíticos 14. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Ves? Seré limpio y seré declarado limpio. En otras palabras, seré justo y seré declarado justo. Viviré la verdadera justificación por la fe. Lávame y seré más blanco que la nieve. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Entonces, esto es la verdadera justificación por la fe. Hay un aspecto judicial, hay un aspecto legal que ocurre en el cielo, y hay un aspecto vivencial, experimental, que ocurre en el creyente que ha ejercido la fe de Jesús. Y espero, querido amigo y hermano, espero en Dios, espero que tu experiencia de la justificación por la fe sea la justificación por la fe bíblica. Hay personas que tal vez se estén preguntando, bueno, si eso es así tan maravilloso y hermoso y es promesa de Dios, ¿por qué no ocurre en mí? Déjame decirte que la respuesta es sencilla. Porque no hemos aprendido a ejercer la fe de Jesús. Porque Dios no es falso, Dios no es mentiroso. Lo que Dios promete lo cumple. Y si eso no ha ocurrido todavía en nosotros es porque no hemos ejercido la fe de Jesús. Y si no hemos ejercido la fe genuina todavía, es porque no hemos pedido a Dios la verdadera fe. Porque la fe es un don de Dios.
Por lo tanto, tenemos que orar y decirle, Señor, muéstrame cuáles son mis faltas, cuáles son mis defectos, cuáles son mis pecados, y dame la fe verdadera para creer en tus promesas y para que tú hagas esa obra en mí y decir como David, Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí como tú lo has prometido en tu palabra. Límpiame así como limpiaste al leproso y seré más blanco que la nieve. Y devuélveme el gozo de tu salvación. Eso tenemos que pedírselo a Dios, pero con fe verdadera. Y cuando tú pidas conforme a su palabra, conforme a sus promesas, entonces la promesa se cumple. Dios te hace justo y te declara justo. Espero en Dios que esta sea tu experiencia y que mediante esa justificación por la fe bíblica, tú llegues a ser parte de ese remanente final que vindicará el nombre de Dios en el mundo. Y daré el último mensaje, el mensaje de los 3 ángeles con el poder del cielo. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti. Y porque recibirás en esa lluvia tardía más de la presencia y del poder de Cristo, para honra y gloria de Dios. Soy Daniel Primera y ha sido un gusto para mí estar con ustedes y compartir de la palabra de Dios. Un abrazo grande, que el Señor te bendiga.